atención, senador, el miedo a manifestarse. Atención, senador Dionis Sánchez, senador Rafael Calderón, atención, senador Félix Nova, atención, senador Tommy Galán, atención, presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. Atención. ¿Qué es eso? Es que no hay mejor candidato para la cuarta posición que Roberto Saladín. Tú como entrevistador tienes que ser neutral. Mencionamos tres nombres. Yo admiro mucho al doctor Saladín, pero yo voy a traer mi candidato. ¿Tú quieres perder otra vez? Va a perder. José Ángel Aquino, mañana ven al programa, te invito. Porque no están en la bueno, cada quien va a traer su candidato. Ahora, Julio dijo, ese es mi candidato. Sí, es mi candidato. Pues yo mañana puedo traer el mío. Sí, claro que sí. No, mañana José Ángel Aquino. Ya es hoy, José Ángel. Arranca para acá. Berto, ¿cuál es el tuyo? José Ángel Aquino también. Guarino. Sí. Henry. Guarino. Vamos arriba. Pero yo lo asumo. Que yo me sentiría muy bien Yo lo asumo. Pero yo lo asumo con orgullo, porque a la hora de defender los intereses dominicanos, Don Roberto Saladín ha sido una de las voces que ha tenido este país frente a toda la infamia que se ha querido levantar. Y hay una cosa que proteger ahí, que es un registro civil, y este sería un guardián de ese registro civil. Lo que hay es que evitar que en la frontera los guardias dejen entrar haitianos por una gallina. Don Roberto, eso primero sobre las elecciones. Que los ricos agarren los haitianos como esclavos para no pagar las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted, don Roberto? Mira, en primer lugar, darle las gracias a todos ustedes, el Sol de la Mañana, donde tenemos tantos amigos desde hace muchos años. Sí, esta es su casa, ¿eh? Gracias. Muchos años. En segundo lugar, Charlie Mariotti, este es un buen candidato, don Roberto Saladín. Gracias. Hablamos de la elección. En segundo lugar, no todo es punta de plata, ¿no? Hay que aceptar con pragmatismo, y ustedes habrán observado que a lo largo de esa campaña presidencial en los Estados Unidos de América, ¿quién les habla? Único dominicano en el siglo XX que ha sido embajador 2 veces ante la Casa Blanca. 2 veces ante la Casa Blanca. He tratado, hablado y conversado y discutido temas de Estado con 5 presidentes de los Estados Unidos de América, qué bien. Como gobernador del Banco Central de República Dominicana, en primer lugar. En segundo lugar, 2 veces embajador ante la Casa Blanca. Y a lo largo de esa campaña presidencial, en todas las intervenciones públicas que tuve, siempre fui extremadamente cuidadoso como persona institucional con el asunto de pronunciarse sobre ambos candidatos. Porque observando lo que ocurría en América Latina y el Caribe, en relación con la forma en que muchos funcionarios, y lamentablemente ahí está tristemente la experiencia de lo que ocurrió en México, donde el grado de desinformación que se tenía sobre lo que era una campaña electoral provocó divisiones internas en el mismo gobierno de México. A propósito de la invitación a uno de los candidatos, que es hoy presidente de los Estados Unidos de América, presidente electo. En consecuencia, Estados Unidos es un país donde el peso de las instituciones es extremadamente fuerte. Y ahora hay que adoptar una posición pragmática para enfocar la realidad de lo que son las relaciones bilaterales de la República Dominicana con los Estados Unidos de América, un país con el que tenemos vínculos muy especiales, porque si los datos del último censo de población, que estimaban en 1.450.000 dominicanos que vivían en Estados Unidos de América y Puerto Rico, independientemente del crecimiento normal que se haya dado después del 2010, son una realidad. Nosotros tenemos que tener ahora un enfoque muy institucional de nuestras relaciones bilaterales con ese país con el que tenemos prácticamente casi alrededor de un 70% de nuestro comercio exterior, donde esa diáspora dominicana, independientemente de los otros países en que residen dominicanos en medio mundo, envía 3.900 millones de dólares de remesas a la República Dominicana, una gran parte de ellos provenientes de la diáspora que vive en Estados Unidos de América y Puerto Rico. Inclusive quien les habla
siendo embajador por segunda vez ante la Casa Blanca, fue a quien le tocó abrir el consulado de República Dominicana en Anchorage, en Alaska, donde hay una colonia dominicana. Entonces, tenemos que ahora ser realistas, tener un enfoque institucional sobre esas relaciones con Estados Unidos y observar atentamente las diferencias que se han dado ya en el propio Estados Unidos entre lo que dice un candidato a la presidencia de ese país y lo que hace ya un presidente electo una vez que seguramente el 20 de enero próximo. Y ahí vamos a ver las diferencias entre ser candidato y entre ser presidente del país que es el ancla de la economía mundial. Así es. Y uno de los poderes del mundo, independientemente de que ya durante los últimos años, hasta el propio presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, entendió que el rol de policía del mundo no le correspondía a Estados Unidos de América, que no es un mundo unipolar, sino que hay un mundo también en el que el Asia y otras regiones del mundo han emergido, como es el caso de China y de la India, independientemente de lo que fue ya la evolución que los llevó a formar parte de los BRICS. Y ahora debemos adoptar una posición realista. Es más, le voy a dar una exclusiva. Adelante. Bien. El único dominicano que ha tenido relaciones con Donald Trump, a nivel ya siendo yo embajador ante la Casa Blanca, conjuntamente con 2 embajadores más de América Latina. Viajé en su avión privado con él y con Melanie cuando ella era novia de Donald Trump. Fuimos a Palm Beach, donde en Mar-a-Lago, que es el resort exclusivo de Donald Trump, estuvimos 3 días a tiempo completo con él participando en toda una serie de reuniones. Y en ese vuelo de Washington hacia Palm Beach, Donald Trump nos ofreció que si queríamos ser la sede del concurso de Miss Universo, porque él no quería que fuese hacia otro país de América Latina. Y en esa oportunidad, siendo presidente de la República, Hipólito Mejía, llamé al Palacio Nacional e hice saber de esa oferta que en ese momento aparentemente sectores vinculados al turismo no aceptaron la oferta que se les hacía para ser sede de ese concurso de Miss Universo. Yo creo que llegó ahora la hora del realismo. Claro. Independientemente del hecho también, lo quiero señalar, de que siendo yo embajador, fui también de los que apoyé y pronuncié un discurso en el Senado del Estado de New York, en el Albany, un discurso en el que, increíblemente, me llamaron de nuestra Cancillería en esa oportunidad para, en cierta forma, debido a que la prensa amarilla del ex congresista Charlie Rangel estuvo haciendo publicaciones en relación con ese discurso que yo pronuncié, sobre todo por el derecho que tenían los dominicanos en New York y zonas y áreas metropolitanas, por el aporte extraordinario que le han hecho los dominicanos a la ciudad de New York y áreas metropolitanas también. Y públicamente le di mi endoso a Adriano Espaillat como se lo merecía, al igual que lo hice durante 20 años a la comunidad dominicana y a la diáspora. Que ayer entonces resulta electo como el primer congresista de origen dominicano. Don Roberto, quisiera preguntarle, pues tenemos algún límite de tiempo, como potencial miembro de la Junta Central Electoral, como potencial, con la posibilidad de como posible miembro de la Junta Central Electoral. Hay una quinta plaza. Exactamente. ¿Cuál sería su posición frente a estos sectores que presionan para flexibilizar o asaltar el registro civil en la República Dominicana y hacer todas las inclusiones que se le ocurra? Mira, en primer lugar, deseo volver a reiterar que yo, a petición de muchas personas, en medio de la situación que existía del debate, presenté mi candidatura. Fui el penúltimo candidato que se inscribió para participar en las entrevistas que organizó la subcomisión del Senado. Y en ese sentido, a diferencia de muchas personas que fueron apoyados por organizaciones, ONG, fundaciones, etcétera, fui solo a presentar mi candidatura.
presenté mi currículum, fui entrevistado por la subcomisión del Senado y en su oportunidad dije públicamente que quedé impresionado por la forma en la que todos los miembros de la subcomisión del Senado organizaron esas entrevistas. Se me solicitó, la primera pregunta fue, ¿por qué razones desea ser usted presidente de la Junta Central Electoral? Y ahí hice una exposición de 5 minutos motivando precisamente por qué quería ser presidente de la Junta Central Electoral. Haciendo un resumen breve, señalé que en la evolución que había tenido ya la democracia dominicana en los últimos 50 años, había llegado el momento de institucionalizar la vida de, primero, todo el orden que tiene que haber en torno a lo que es el derecho más sagrado que tiene todo dominicano y toda dominicana, que es elegir un gobierno. Don Roberto, se lo escogerían como miembro, si lo escogerían como miembro, porque la presidencia de la Junta Central Electoral aparentemente está consensuada. Ya está consensuada. Él está sonando como presidente. Bueno, pero aparentemente está consensuada y ya se han hecho hasta celebraciones con la jerarquía de la iglesia, se han hecho actividades ya muy claras, ¿no? Para presentar al doctor Castaño Guzmán como potencial presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, la posibilidad de que usted no aceptaría ser escogido como miembro en caso de que no pudiera ser la presidencia de la Junta. Mira, cuando uno cree en la democracia, uno tiene que aceptar las reglas de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que esa subcomisión recibió 222 solicitudes, sí, todos fuimos entrevistados. Y sobre todo, como lo he dicho, la forma profesional en que se manejó esa subcomisión, independientemente del anuncio que hizo la misma, que era el miércoles 6 de noviembre, donde se iba a dar a conocer lo que eran las ternas que ellos habían seleccionado. Posteriormente, el día de mañana. Y en ese sentido, yo que he sido un soldado de este país a lo largo de mi vida pública, que se inició en 1956, al someterme precisamente a esa entrevista, acepté las reglas de esa subcomisión del Senado y por supuesto que esa subcomisión tiene que presentar esas ternas y su informe al plenario del Senado de la República. Y usted comparte que pongan una persona que no está de los evaluados. ¿Usted cree que eso es correcto, conveniente? El reglamento del Senado no ata. No, yo digo, ayer, está bien, pero independientemente de eso. Ayer estuvimos viendo la pregunta es, el artículo 306, 307 reglamento. Julio, la pregunta es, ¿usted cree que es correcto que no pusieran a 222 personas a ser evaluadas y entonces cojan uno como presidente que no estaba en una prerrogativa? Y ayer acordaron hoy que a excepción del presidente, todos los otros serán de la parte evaluada. ¿Está bien? Sí. Mira, una parte del Senado que no eran miembros de la subcomisión se mantuvo expresando que ellos entendían que ellos tenían la libertad de elegir otros candidatos que no fuesen los que fueron entrevistados y examinados. Okay. Se mantuvieron todos. O sea, se lo dijeron a ustedes. Inclusive podían seleccionar a uno que no hubiese participado en las entrevistas, independientemente de lo que era el respeto a esa facultad de los senadores, que es indelegable como establece la Constitución de la República del 10 de enero del año 2010. Pero uno tiene que aceptar las reglas 26 de enero del 2010. Sí. Yo me sentiré honrado si el Senado de la República me elige como miembro de la Junta Central Electoral, y ahí seguiré manteniendo los principios que he defendido a lo largo de mi vida. Usted honraría al Senado y honraría al país. Y el principio de la no intervención establecido en la Constitución Dominicana, como lo he hecho a lo largo de una vida pública, y no solo aquí en República Dominicana. ¿Sin temor a que le quiten la visa? Pero ven acá, ¿tú crees que tú no conoces a don Roberto Saladín? ¿Tú crees que Roberto? Una pregunta, pero es una provocación. La pregunta que le tengo. La pregunta que le tengo. Está firme, Roberto. No tiene que ver con sus aspiraciones respecto a la Junta Central Electoral, que de hecho hoy se sabrá. O se espera que hoy se sepa de José Ángel Aquino, la dirigencia definitiva. Ahora, quiero retomar, porque ciertamente usted, con la confesión que nos has hecho,
es de los pocos dominicanos que ha tenido un contacto tan directo. Que a propósito, Aníbal, que escúchame, felicitar a nuestro amigo Lincoln Hernández. Sí. Lincoln Hernández es el abogado aquí de Donald Trump. De Donald Trump. De Lincoln, el hermano de José Manuel. Que además tiene, porque Donald Trump también tiene inversiones aquí. Sí. Y aparte de tiene inversiones Donald Trump va a hipotecar a República Dominicana por todo lo que le debe. Y tiene litis y inversiones. Bien, Y su es representante de la República Dominicana, la empresa de Donald Trump, el Lincoln Hernández. Tú ves, Lincoln, mi amigo, mi hermano. Usted de los pocos dominicanos. Es una estrella, Lincoln Hernández. Usted de los pocos dominicanos que ha tenido ese contacto tan directo con el hoy presidente electo de Estados Unidos, de hecho, desde una función oficial. Lo que nos llega de los medios es una persona estridente, una persona antisistema, inclusive hasta cierto punto irrespetuosa con hombres, con mujeres. Ahora, usted que tuvo ese contacto tan directo, ¿qué nos podría contar? Partiendo obviamente de esa experiencia. Tú estás hablando con un ex embajador, tú estás hablando con pero hay que decir las cosas como son. Vamos a ver. Y además, y otra pregunta, disculpe, partiendo ya de la experiencia diplomática, ¿debería renunciar o esperar que sea destituido el embajador de los Estados Unidos en el país? Partiendo de la propia experiencia. Vamos por partes. En primer lugar, en Estados Unidos hay, en cierta forma, una saturación para los ciudadanos norteamericanos de las cosas que ocurren en Washington. Inclusive, cuando la elección del propio presidente Barack Obama, que se reformularon los distritos en Chicago para él poder unificar varios distritos electorales y ser electo como presidente de Estados Unidos. Uno de los mensajes que él llevó era precisamente esa insatisfacción que sentían una gran parte de la población norteamericana sobre los hábitos políticos de Washington. Cuando se habla de Washington, se habla de todas las instituciones y muy especialmente del Congreso de los Estados Unidos de América, Senado y Cámara de Representantes. En consecuencia, para algo que no se mencionó aquí muchas veces, donde en los medios fácticos se sobreestimó el poder que tenía el voto hispano o latinoamericano en estas elecciones, y ahí están ya los resultados que son públicos. En Estados Unidos hay 44 millones de blancos pobres. Oigan bien, 44 millones de blancos pobres que con los salarios que devengan para vivir llevan una vida extremadamente de muchas presiones. Y ese voto de esos 44 millones de pobres norteamericanos, y hay que decir que un pobre norteamericano que tenga un ingreso de $2.400 mensuales, independientemente de lo que es el ingreso per cápita de la población, eso pesó mucho en esas elecciones. Sobre todo la crítica al establishment, donde aun cuando el presidente Barack Obama proponía un aumento de salario en el sector público de Estados Unidos de $15 la hora, habían disensiones, y es más, en algunos estados, en estas elecciones que acaban de ocurrir en el día de ayer, ese era uno de los temas de agenda, independientemente de otros temas. La realidad es que Donald Trump, independientemente de que él no tenía una militancia política, de que no tenía una experiencia de un hombre de Estado en el sector público norteamericano, es un empresario de talla en Estados Unidos y de talla a nivel mundial también, y con unas relaciones como inversionista norteamericano también muy extensas a nivel mundial. Entonces, independientemente del mensaje como fue captado por el electorado norteamericano, la realidad es que este es un hombre, un ejecutivo del sector privado, que definitivamente ahora tendrá que aceptar lo que son las reglas de juego de la democracia norteamericana. En un contexto, quiero repetirlo, si me permite, Julio, muy breve. Sí. De que en Estados Unidos, George Washington, que fue primer presidente de esa nación, él siempre trató de preservar que Estados Unidos no se involucrara en las querellas y guerras de Europa. Estados Unidos fue tradicionalmente un país aislacionista hasta 1917, cuando en esa Primera Guerra Mundial
Alemania decretó que iba prácticamente a hundir los barcos de las flotas, aún barcos del sector privado norteamericano, y obligó a Estados Unidos a involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Y ahí comenzó ese rol de potencia que es hoy los Estados Unidos de América. Breve, por favor, para que disculpa, el caso del embajador. Normalmente en la tradición norteamericana, los embajadores que son políticos, de nombramiento políticos, normalmente cuando un candidato de la oposición gana las elecciones, inmediatamente ponen su cargo a disposición y renuncian. Yo lo viví ya con el embajador Charles Manat en diciembre del año 1999, cuando yo era embajador ante la Casa Blanca. Él fue nombrado después, vino un cambio, un periodo electoral en que ganó el presidente Bush hijo y él puso su cargo inmediatamente a la disposición. Don Roberto, para la comunidad dominicana en el exterior que sigue atentamente el sol de la mañana, estoy viendo los tweets del presidente electo de los Estados Unidos. Él está diciendo que va a gobernar con todos, con latinos, negros, con todos los norteamericanos. Cambio. ¿Puede haber un temor de los ciudadanos que están legal, que tienen trabajo en Estados Unidos, o simplemente deben seguir haciendo su vida y desarrollándola dentro del marco de esa democracia diversa que ha sido los Estados Unidos? Yo estoy hablándole de tuit reciente de las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos hay una tradición institucional en relación con los primeros 100 días del ejercicio del poder de un presidente electo. Prácticamente, y esto lo ha escrito inclusive un periodista de la talla de Paul Krugman, uno de los periodistas Premio y Nobel de más famosos Economía de Estados Unidos, que en Estados Unidos durante los primeros 100 días, el presidente que no consigue aprobar en los primeros 100 días de su ejercicio político las medidas y reformas que él anunció y propuso en su campaña, prácticamente cuando concluyen esos primeros 100 días, no hay posibilidad de nuevas reformas. Porque en la tradición norteamericana, y en este caso, ahora vamos a ver, sí o no, aún teniendo un Senado y una Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano, donde aparentemente los números que se han hecho públicos hasta hoy en la mañana le dan la victoria al Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero ustedes saben lo que son los mecanismos de la democracia norteamericana. Se mueven los grupos de presión y el lobby es una institución legal en los Estados Unidos de América y por cada senador y congresista norteamericano hay 28 lobistas. 28 lobistas que tienen que registrarse en el Departamento de Justicia y declarar ahí públicamente a qué gobierno representan o a qué empresa privada representan y los honorarios que devengan anualmente. Wow. La calle K en Washington es la calle de los lobistas. Entonces, en esos primeros 100 días vamos a ver sí o no muchas de las reformas que ha propuesto el presidente electo irán al Congreso y se discutirán. Y es un proceso que no es fácil. No es fácil aún teniendo un control de ambas cámaras. Bueno, pues muchas gracias a don Roberto Saladín, uno de las aspirantes, uno de los candidatos para la integración de la Junta Central Electoral, que se producirá esta tarde a las 4 de la tarde, si Dios lo permite, en el Senado de la República. Ojalá, don Roberto, que los senadores que tienen esta facultad pues les rindan al país el servicio de colocar una persona como usted ahí en la Junta Central Electoral. Son las 9:25 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.